Una persona fue funeraria. Él encontró ahí en funeraria a toda la persona que estaba triste y llorando. Él también empezó a llorar junto con ellos. Un ratico, él preguntó, persona que está al lado, ¿aquí quién murió? Eso parece un chiste, pero muchas veces nosotros vivimos así. Vivimos nuestra vida cotidiana, repitiendo, sin pensar cosa fundamental, importante en la vida. Vida cristiana también. Quiero hacer una pregunta a ustedes. ¿Por qué para nosotros necesita la Biblia? ¿Por qué tenemos que aprender la Biblia? ¿No era así simple creerlo a Dios, a Jesús? La vida, la fe cristiana está basado en la Biblia. Lo que quiere decir que si no hay palabra de Dios, no hay fe correcta. Ahora, ¿qué es fe correcta? Fe correcta es posible cuando nosotros conocemos Dios, el objetivo de nuestra fe. Otra pregunta es, ¿cómo sabemos Dios? Realmente somos creados, no podemos saber creador por sí mismo. Nosotros podemos saber creador hasta el creador nos enseña a sí mismo. Eso en teología dice revelación. Hay dos revelaciones. Hay revelación general, universal, hay otro es revelación especial. Revelación universal es Dios manifiesta, o sea, creador manifiesta a través de su obra, su creación. Por ejemplo, cuando nosotros vemos un flor lindo, quien cree ese flor tiene que tener sentido de talento, de belleza y artes. ¿No es así? Y así, a través de creación, podemos ver quién es, podemos saber quién es creador. Ahora, revelación especial es la Biblia. Biblia nos enseña quién es Dios. Por eso nosotros tenemos que aprender la palabra. Por la palabra tenemos que conocer a Dios. O sea, nuestra fe tiene que estar basada en la palabra del Señor. Sin embargo, muchas veces veo muchos cristianos apoyan más su emoción que la palabra. Por ejemplo, cuando le pregunto, mire hermano, ¿tú recibiste la salvación? Dice que sí. ¿Y cómo tú sabes? Entonces dicen, bueno, me siento bien cuando oro. Cuando canto y siento gozo. Sentir bien y sentir gozo es buena, pero no puede estar nuestra salvación y seguridad de salvación basada de nuestro sentimiento, porque sentimiento va y viene. Si nuestra salvación, nuestra fe están basada de sentimiento, también se van a tambalear yendo y subiendo, bajando. Nuestra salvación está basada en lo que hizo Jesucristo, que murió en la cruz, resucitó tercer día. Y ese es un hecho histórico. Aunque sentimos triste y alegre, eso no cambia. En nuestra fe tiene que estar basado, ese es lo que hizo Jesucristo y palabra de Dios. Y nuestra salvación está ahí. ¿Quién dice? Dice la Biblia. Así que nuestra fe debe estar basado en la palabra de Dios. Otra importancia de palabra de Dios es porque palabra de Dios tiene relación directa de crecimiento de nuestra fe. Porque Romanos capítulo 10, versículo 17 dice así:
Así que la fe es por oír y el oír por la palabra de Dios. Nuestra fe nace por palabra de Dios. Todo el mundo que quiere tener fe, entonces es persona, tiene que estar pegado con palabra de Dios. Y palabra de Dios también hace crecer la fe. Así es importante palabra de Dios en nuestra vida. Ahora, lo pregunto entonces, ¿es importante palabra de Dios? ¿Con qué actitud nosotros escuchamos? Cada vez que aprendemos, escuchamos palabra de Dios. Eso es lo que quiero estudiar junto con ustedes hoy. Quiero leer el Marcos capítulo 4, versículo 1 al 20. Ahí parece un famoso parábola de Jesucristo sobre parábola del sembrador. Es el texto de Tiempo con Dios el 9 de enero de este año. Y vamos a leer juntos y luego aprendemos, escudriñamos juntos. Otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca se sentó en ella en el mar y toda la gente estaba en tierra junto al mar y les enseñaba por parábolas muchas cosas y les decía en su doctrina: Oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar, y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Entonces les dijo: el que tiene oídos para oír, oiga. Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él, con los 12, le preguntaron sobre la parábola y les dijo: a vosotros os he dado saber el ministerio del reino de Dios, mas los que están fuera, por parábolas todas las cosas, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Y les dijo: ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? El sembrador es el que siembra la palabra, y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Amén. Ese famoso parábola de sembrador, quiero enfocar en 3 partes. Primero, estudiarle propósito de parábola del Señor, porque hay un versículo 11-12, quizás no es fácil de entender, por eso voy a aclararlo, esa primera parte. Y el segundo, entrar ese 4 tipos de tierra, que es lo que leímos. El final, como conclusión, quiero ver relación de semilla, palabra de Dios y frutos. Versículo 2 de hoy, de Marcos capítulo 4, Jesús le dice: les enseñaba por parábola muchas cosas. Le decía su doctrina, o sea, cuando Jesús enseñarle su doctrina y usaba parábola. Pero vea versículo 11 y 12. Volvemos a leer otra vez, 11 y 12. Y les dijo: a vosotros os he dado saber el misterio del reino de Dios, mas los que están fuera, por parábolas todas las cosas, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados.
esa palabra, aparentemente. Pareciera que Jesús le hace parábola, alguien entiende, pero alguien no entiende. O sea, propósito como si fuera que no entendiese esa persona. Y por eso quiero explicar lo que significa verdadero es lo que está hablando el Señor Jesucristo. Jesús no estaba diciendo un parábola, o sea, su propósito que nos habla parábola no es que alguien no entendiese, es todo contrario. Jesús explica parábola para que nosotros y todo el mundo entiendan el doctrina, o sea, el de reino de Dios, el mensaje de Dios que entienda. Aquí podemos ver cuando Jesús hizo esa parábola, los discípulos, personas que estaban junto con discípulos, tampoco entendieron. Por eso versículo 10, cuando estuvo solo, cuando Jesús estaba solo, acercaron y le preguntaron a Jesús, el Señor, danos explicaciones esa parábola. El versículo 13, Jesús le dijo, ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? Oye, traté para explicar fácil, pero ustedes no entienden esto, entonces ¿cómo van a entender las otras parábolas quizás un poco más difícil? Y desde luego, ¿qué hizo Jesús? ¿Se molestó, no le explicó? No, contrario, el 14, adelante Jesús le da mayor explicación qué significa esa parábola del sembrador. Jesús habla de parábola para que nosotros todo entendiese ese misterio secreto del reino de Dios. Si no, Jesús aquí no hubiese explicado a discípulo nuevamente. Ahora, ¿qué quiere decir entonces versículo 11-12? Es que cuando Jesús explicarle 11-12, le dicen, usa una palabra, misterio del reino de Dios. O sea, parábola es explicar misterio del reino de Dios. Esa palabra misterio griego dicen mysterion. Mysterion está compuesto de dos palabras, mistes y mieo. Mire, mistes está revelado, lo que significa es revelado. Mieon significa escondido. O sea, misterio que está hablando Jesucristo, lo que significa griego es una parte revelado, otra parte es escondido, secreto. Por eso la Biblia, la palabra de Dios le dice un secreto revelado. Fíjate, hermano, aquí hay dos palabras que normal contradicen, no puede andar juntos, secreto o revelado. Tiene que ser uno de los dos. Pero Jesús dice, esa es la palabra de Dios, misterio. ¿Por qué misterios? Todo el mundo puede leer palabra de Dios, todo puede leerlo, quien sabe leer, pero no todos entienden lo que significa. Eso es lo que significa. No es Jesucristo estaba diciendo parábola, palabra de Dios, con propósito alguien entendiera, alguien no. Ese depende quién, cada persona. Ahora, ¿quién entiende, quién no entiende? Eso es lo que vamos a ver. Jesús habla de 4 tipos de tierra. Entonces, vamos a entrar 4 tipos de tierra. Aquí tierra lo que significa es corazón de persona que escucha la palabra de Dios o la actitud. Lo que quiere decir, cuando nosotros escuchamos palabra de Dios, hay 4 tipos de corazones o actitudes. Ahora, vamos a empezar a estudiarlo. Véanle ustedes a dónde se identifica. ¿Ok? Primero, tierra que es como el camino. Versículo 4 y 15. Vamos a leer 4 y 15. 4 primero.
Después leemos 15, versículo 4. Ok, Y al, leemos. y al sembrar, aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. 15, Jesús explica esto, leemos. Y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oye, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Mire, el semilla cae junto al camino. Y Jesús, esa parábola, después 15 explican. Pero aquí hay que aclarar una cosa, es antes que explicar qué es ese terreno, el camino, es que el semilla cayó junto al camino. Eso no quiere decir el semilla tiene culpa de haya caído el camino. Porque viendo bien, explicación de Jesús, el versículo 15 dice, ¿quién se siembra? O sea, persona que cuando escucha esa palabra, él, ¿dónde guardan? ¿Me entiendes? Y ahí otra vez dice, se sembró en su corazón. No es culpa de semillas, sino personas que escuchan. Ahora, esas personas que escuchan, cuando escuchó la palabra, puso el camino. ¿Qué es camino? Camino es un lugar duro, personas que tanto pisaron, formó un camino aquel tiempo, está hablando de un corazón duro para poder entrar palabra de Dios. O sea, esa persona que tiene es corazón duro, es una persona que no tiene interés sobre palabra de Dios. Nosotros podemos encontrar ese tipo de persona cuando está evangelizando. Usted no ha pasado esto. Yo creo que los estudiantes que van todos los días a la universidad pueden encontrar más de uno todos los días. Hay personas que no interesa la palabra de Dios. Esa gente es como pájaro se lleva semilla, Satanás se lleva palabra de Dios. Porque persona no tiene ningún interés sobre palabra de Dios. Ahora vemos segundo caso, tierra, pedregales. El versículo 5 y 6 y después 16 a 17. Vamos a leer primero versículo 5 nuevamente. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Una tierra, hay muchas piedras, hay muchas piedras y poca tierra. Brotó pronto, pero cuando salió el sol, se quemó, porque no tenía raíz. El versículo 16, Jesús habla qué es el sol. Y de personas lo que está con esa tierra, esa actitud, ese corazón. Dice que interesante es, al momento recibe la palabra con gozo. Fíjate con gozo, ¿no? Pero cuando sale sol, ¿qué es? Cuando viene la tribulación y la persecución por causa de palabras, se tropiezan, o sea, se secan. Mire, desde estas personas nosotros podemos encontrar en las iglesias. De ese segundo terreno adelante, está aquí, puede estar aquí. Porque primeros casos, cayó junto al camino, es una persona que no interesa, él no viene aquí en la iglesia. Pero esa persona de segundo, como el Pedregales, sí está en la iglesia. Cuando escucha la palabra, tiene gozos. Pero no tiene raíces, se secan cuando sale el sol. Por eso, desde esa persona, explicación de Jesucristo es larga explicaciones. Cuando brotó, pero cuando viene pequeñas dificultades, como no tiene raíz, y abandona. Porque hay pocas tierras,
para poder echar raíz. Y esa poca tierra lo que significa es persona que no está interesado mucho cosas espirituales, vidas espirituales. Para ese tipo de persona es que semilla no puede echar raíz. Ahora vemos tercer caso. Tercera tierra es de muchos espinos. El versículo 7 dice, otra parte cayó entre espinos. Y los espinos crecieron y la ahogaron y no dio fruto. Fíjate este caso. Sí brotó, hay raíz, pero espinos lo ahogaron. Como habla de Jesús espino, quiere decir que ahí sí hay suficiente tierra porque está árbol de espino. Pero ese árbol de espino ahogó. Esas personas sí está interesado de vidas espirituales. Y él cuando escucha palabra con gozo, tiene interés continuo y por eso nace raíz. Pero en lugar de crecer ese árbol de palabra, crece árbol de espinos. Porque ese árbol de espino se chuparon, agarraron todo elemento nutrición para poder crecer y toda humedad para crecimiento de árbol de espino. Jesucristo nos explica el problema de ese espino, qué significa ese espino. El versículo 19 dice, los afanes de ese siglo, el engaño de la riqueza, las codicias de otras cosas, entran y ahogan la palabra, se hace infructuosa, o sea, no hay frutos. Afán de ese siglo, afanes, no una, sino múltiple, lo que cual nos hace preocupar viviendo este mundo, o principio, valor, criterio del mundo, o toda aquella cosa. Por ejemplo, aquí en Venezuela dicen, dime qué es lo que tienes, te diré quién eres. Ese no es bíblico, ese no es bíblico. Engaño de la riqueza, mire, eso sí es grande, engaño de la riqueza, porque estamos viviendo era de dinero, con dinero todo posible. Tenemos que cuidarlo, porque el dinero en varias formas nos tenta. Mire, todo aquel pensamiento, un poco más que ahora, eso hay que cuidarlo. Yo pude experimentar, cuando yo tenía cuenta del banco hace años, no tenía 1,000 bolívares. Entonces empezó a orar Dios, quiero tener 1,000 bolívares. Cuando Dios me dio 1,000, enseguida fue 10,000, un cero más. Después llegó 10,000, 100,000, a 1,000,000. Ese poco más no me dejó. Yo aquel tiempo recordándolo, yo vi que es peligro de ese engaño de riqueza. Porque cada vez cuando 1,000, 10,000, yo en lugar de agradecer a Dios, empecé a pedir otra vez. Mi petición fue antes de agradecer. Las codicias de otras cosas. Lucas también parece, Lucas capítulo 8, habla de ese parábola de sembrador. ¿Sabe qué es ese parábola de sembrador? Una parábola importante. Por eso, primero 4 libros de la Biblia, tanto inclusive de Juan y 3 primero Nuevo Testamento de Evangelio sinóptico, ahí hablan todas esas parábolas. Y ahí Lucas dicen los placeres de la vida. Codicia de las cosas es placeres de la vida. O sea, toda aquella cosa que nos da felicidades, que nos interesa. Puede ser nuestro hobby. Todos estos, si nosotros le damos prioridad, antes de buscar acercar la palabra ante a Dios, entonces eso puede ser los placeres, o sea, las codicias de otras cosas. Tanto árbol de la palabra y árbol de espina. Y
necesita elementos, nutriciones. ¿Qué es ese elemento nutriciones? Es nuestro tiempo, nuestro esfuerzo, nuestra atención, nuestras prioridades. Y ese elemento, si nosotros le damos a árbol de espino, entonces árbol de palabra no puede crecer. Resultado, en nuestras vidas no hay frutos. Hay que hacer una reflexión. Si asisto en la iglesia, pero mi crecimiento no está suficiente. Si alguien piensa así, hay que revisar a quién yo estoy alimentando, a quién. Le voy a contar por qué yo empecé el tiempo con Dios, EQT. Hace 44 años, más o menos 44 años, Dios me convirtió cristiano. Yo era budista. Gracias a Dios, en Venezuela conocí a Cristo. Primer año fue maravilloso. Maravilloso primer año. Toda la semana yo sentí crecimiento. Estoy creciendo, creciendo, creciendo. Estaba sumamente contento. Pero cuando pasé más o menos un año, sentí trancado, llegué al techo. Y empezó a perder esa frescura. Aunque vengo el culto el domingo, es que no me sentía. Y toda cosa está convirtiendo como una rutina. Y entonces tuve que acudir mi pastor Dan Kim, le dijo, pastor, me está pasando esto. ¿Qué hago? El pastor después escuchándome todo y dijo, Manuel, tú tienes que empezar a hacer tiempo con Dios. Él fue que me enseñó. Y gracias a Dios, haciéndolo eso de resto, quiere decir que 43 años, resto por acá, después de tiempo con Dios, nunca sentí más ese techo. O sea, techo desapareció para siempre. Me volví y recuperé esas frescuras. Tenemos que verle cuál está nuestras vidas. Si encarece frutos, encarece agradecimiento y gozo en el Señor, hay que chequear a qué árbol estoy alimentando, dando esa nutrición de mi tiempo, mi esfuerzo, mi atención, mis prioridades. El cuarto último, buena tierra. Buena tierra, le dice el versículo 8. Vamos a volver a leer el versículo 8. Buena tierra. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Es el buena tierra. La verdad, fruto es increíble. Jesús nos explica qué es buena tierra. Versículo 20. Buena tierra, dice que buena tierra es los que oyen la palabra, la reciben, dan fruto a 30, a 60, a 100 por uno. Que oyen la palabra y la reciben. Oyen la palabra y la reciben. ¿Sabe? Ese oír, el idioma griego le dicen acusin. Acusin lo que significa es entender y obedecer y comprender. Reciben, griego dice palakontai, le dicen abraza como bienvenido, reconoces. Lo que quiere decir esa palabra de Jesús, oyen y reciben, lo que significa es nosotros cuando aprendemos la palabra de Dios, es entender y luego obedecer y aplicar en nuestras vidas. Persona que le da eso es la prioridad de su vida, Dios promete increíble promesa. ¿Qué es increíble promesa? Lo que está apareciendo ahí es frutos.
quiero explicar última parte de relación de ese frutos y con palabra de Dios y semilla. Mire, esa parábola de Jesucristo nos enseña primero es que esa semilla, aun 4 casos diferentes, 4 tierras, las semillas son lo mismo, la misma semilla. Toda esa semilla ha caído 4 tierras diferentes. Toda esa semilla tiene misma capacidad de producir frutos. El segundo es que fruto no es problema de semilla, sino depende ¿qué? Tierra. Depende nuestra actitud, nuestro corazón, que recibimos esas semillas. Cuando nosotros aprendemos la palabra, escuchamos la palabra, comprender y obedecer, y aplicamos esto en nuestras vidas, nuestra vida experimentaremos milagro de Dios. Mire, Jesús dijo, el fruto va a ser a 30, a 60 veces, a 100 veces. Todo ese número, increíble, increíble. Viendo el número, mire, 30 veces quiere decir que utilidad de 3000%. ¿Ha visto un negocio que produce 3000% de utilidades? Bueno, eso puede aplicar no solamente en negocio, en toda. Está hablando de todo área de nuestra vida. Y 60%, 60 veces es 6000%. Es mejor que vender droga. Y 100 por 1 es 10,000%. Es increíble. No queda otra palabra. Es fruto que Dios produce es inmensa. Mire, alguien puede pensar que es cierto. Nosotros podemos ver lo que hizo Jesucristo. Ese milagro que Jesús alimentó 5,000 hombres. ¿Con qué? Con un lunchbox de un muchachito. Madre muy precavida le dio que 5 pan de cebada y 2 pececillos. Mire, Jesús con estos alimentó 5,000 hombres adultos. Estoy seguro que ahí están damas, normalmente damas más que hombres y niños. O sea, ese 5,000 hombres pasa seguro más de 10,000 personas. Un lunchbox, un alimento, un almuerzo para un muchachito. Cuando pone mano de Jesucristo, alimentó más de 10,000 personas y sobró 12 cestas. Convirtió increíble milagro y resultado. En nuestras vidas, hermanos, en nuestras vidas, si vivimos para uno, como si fuera ese muchacho, ese lunchbox hubiese comido ese muchacho solo, simplemente ayuda a él. Pero nuestras vidas, como ese lunchbox de comida de ese muchacho, de almuerzo, si entregamos mano de Jesucristo, resultados van a ser muy diferentes. Nosotros, nuestras vidas, disponemos para nosotros, quizás podemos ayudar uno y mi familia, pero si nosotros obedecemos, empezamos a aplicar la palabra de Dios, entonces Jesús, palabra viva del Señor, Jesús hará milagro, alimentará grandemente. Nosotros seremos como instrumento del Señor para glorificarlo. Podemos experimentar ese increíble milagro de Dios. Le pido a Dios que bendiga su palabra y su promesa y que le bendiga a toda la persona esta mañana escuchando esa palabra. Tomar cada vez que escuchamos palabra, comprenderlo y con esa actitud y corazón de buena tierra, oír, recibir, obedecer ella, entonces nuestra vida va a ser diferente, totalmente diferente con la bendición de Dios. Dios le bendiga a todos.